tardes. Soy Felipe de Jesús Ramírez. Soy estudiante de la carrera de optometría. Mi número de matrícula es el 005985. Estoy estudiando en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Monterrey, Nuevo León. Este es un pequeño resumen de la materia de anatomía humana impartida por el catedrático médico optometrista Ladislao Vázquez. Para empezar, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico y mental y social, y no solamente es la ausencia de enfermedades. Vamos a empezar con el estudio de la anatomía y definiéndolo. Anatomía es la ciencia que estudia las estructuras corporales y la relación que existe entre ellas. Viene del prefijo ana y tomé, ana que significa corte, ana que significa a través, y tomé que quiere decir corte. Esto quiere decir que se hace el estudio en base a pequeños cortes. En un principio, su estudio era a partir de la disección. Esto quiere decir que había que cortar un tramo, otro tramo, para poder hacer el estudio. Eso fue muy antiguamente. Ahora, por ejemplo, pues existen aparatos muy nuevos para hacer el estudio más eficaz. Hay biomicroscopios, hay infinidad de herramientas para poder hacer un buen estudio, ¿sí? Y más preciso. La anatomía y la fisiología van de la mano. Provee las bases necesarias para determinar cómo son las estructuras y sus funciones. Otras ramas para estudiar el cuerpo humano son la histología, la osteología. Bueno, la histología es la que estudia los tejidos, la osteología es la que estudia los huesos, la miología es la que estudia los músculos, la angiología es la rama de la anatomía que estudia los vasos sanguíneos, la esplagnología es la rama que estudia los órganos y vísceras, la artrología es la rama que estudia los huesos, las articulaciones, y la neurología es la rama que estudia el sistema neurológico o sistema nervioso. Hay un lenguaje estandarizado, se puede decir que pues a nivel mundial, para poder determinar en qué posición están los órganos, para poder señalar con precisión si está adentro, si está afuera, si está atrás. Y estos se llaman planos anatómicos o posición anatómica, ¿sí? La posición anatómica es la siguiente: el sujeto está de frente, con las palmas hacia enfrente, la cabeza mirando hacia el observador, la cabeza y los ojos, ¿sí? Con las palmas, como dije, hacia enfrente. Aquí está una pequeña gráfica de cómo debe de estar parado, ¿sí? el paciente o la persona, y para poder identificar bien la posición anatómica. Si se fijan, pues las palmas están hacia el frente, él está mirando hacia el frente del examinador y sus pies están hacia adelante. Hay otros términos para identificar los movimientos, ¿sí? Está el movimiento de la abducción, que es cuando el brazo se separa del cuerpo, de la parte sagital. Está la aducción, cuando los brazos se acercan a la parte sagital, que es la parte central. La supinación, que es el movimiento del brazo, de la palma de la mano, que es hacia afuera, que en este caso sería parte de la posición anatómica. La pronación es el giro de lo que es la muñeca. La rotación medial, esto es en el pie, es para hacer este movimiento, pero nada más es hacia adentro.
¿sí? Hacia el plano sagital, dirige la planta del pie hacia el plano sagital. Y la rotación lateral, que es también en el pie y es para girarlo. Está el otro movimiento que es circundición, que es el brazo alejado del cuerpo y girarlo. Eso es una circundición, ¿sí? Hay flexión, hay rotación medial, hay movimiento lateral, abducción y aducción. La eversión es en la planta del pie, es dirigir la planta del pie hacia el lado sagital o hacia el plano sagital. La eversión es mover los dedos hacia el plano sagital también, los planos del pie. Y la oposición es el acercamiento del pulgar hacia cualquier yema de los dedos, ¿sí? Y en el caso de la masticación, la protusión, que es el hecho de abrir y cerrar la boca, protusión y retracción. Nuestros organismos están constituidos por átomos. De los átomos forman moléculas, y la molécula viene siendo para nosotros pues la unidad de vida, ¿sí? Como aquí lo define, la célula es la unidad estructural y funcional viviente en donde se llevan a cabo infinidad de funciones metabólicas, químicas, para crear y sostener el proceso de la vida. En el área celular existe un término que se llama mitosis. Todas las células nacen a partir de otra célula, de una ya preexistente. En el proceso de la mitosis, los organismos están creciendo, están reparando tejidos. Ya cuando el hombre es adulto, todas sus células se han formado por medio de mitosis sucesivas. Dos células son hijas de otra célula, y esas tienen sus hijas y sus hijas. ¿Sí? Se van duplicando, ¿sí? Cada célula cumple un papel particular para mantener la homeostasis. La homeostasis viene siendo el equilibrio orgánico, el equilibrio en general, ¿sí? Que no, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, hay una parte de la célula que contribuye para aprovechar lo que es el azúcar, ¿sí? Hay una estructura que se especializa específicamente en eso, ¿sí? Y contribuye para diversas funciones del organismo humano. De las células, el conjunto de células forman tejidos. Generalmente las células que forman un tejido tienen el mismo origen embriológico, presentan el mismo aspecto y desempeñan una función. Las células son morfológica y fisiológicamente semejantes. Esto es que vienen siendo iguales, ¿sí? En su forma y en su función. Funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. La histología es la parte de la biología que estudia los tejidos. Histología viene de histos, que es tejido, logía, que es estudio, ¿sí? Entonces es la ciencia que estudia los tejidos, la histología. Hay varios tipos de tejidos. Está el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido muscular y tejido nervioso. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tejidos, cómo es su estructura, ¿sí? Hay dos tipos de tejidos: tejido de revestimiento y tejido glandular. Los de revestimiento son los que cubren casi todo nuestro cuerpo, ¿sí? El tejido glandular está formado por células especializadas en segregar hormonas. Enseguida vamos a ver en qué órganos se pueden encontrar estas células. El tejido epitelial y de revestimiento cubre el exterior y sus cavidades según su forma, ¿sí? El epitelio de sus células son planas, están en modo estratificado,
Las células están dispuestas en una sola capa llamada endotelio que tapizan los vasos sanguíneos y el corazón, y está el pluriestratificado. Las células se encuentran en varias capas como las de la piel y las mucosas. Estos son algunos ejemplos de los tipos de células. Esta es una célula conectiva que está en la parte del hombro. Tejido conectivo denso es un ligamento. Esto es para la piel, ¿sí? Tejido adiposo es tejido donde hay grasa. Esa grasa es aprovechada o se convierte después en energía. Está el tejido cartilaginoso de cartílago, pues viene siendo como en las rodillas donde hay cartílago. El tejido óseo, esta es la célula de los huesos, y el tejido sanguíneo, ¿sí? de las venas. El epitelio glandular, estos son los tipos de células de epitelio glandular. Como decía antes, se caracteriza por células que segregan sustancias endócrinas y exócrinas, ¿sí? Estas células se pueden presentar aisladas, intercaladas en el epitelio o agrupadas formando glándulas. Ahí es donde entra generalmente el páncreas. Y aquí está precisamente el páncreas. Se puede considerar un órgano exócrino y endocrino. ¿Por qué? Porque el páncreas cumple funciones exócrinas al liberar jugo pancreático y también ¿sí? Jugo pancreático que sirve para la digestión, y también segrega insulina, glucagón, polipéptido pancreático y somastatina para regular la cantidad de glucosa. ¿Sí? Era lo que les decía anteriormente, que esas células se especializan en eso, ¿sí? Voy a regresar a la anterior, y aquí está el ejemplo, ¿sí? Aquí están unas células endócrinas que segregan hormonas a los tejidos, y estas son células exócrinas, ¿sí? Estas segregan hormonas hacia el exterior, ¿sí? Glándula exócrina y glándula endocrina. Hay varios tipos de tejido. Está el tejido laxo, es el tipo más abundante, es un tejido muy flexible que se encuentra envolviendo vasos, nervios y músculos. Está el tejido denso, muy resistente, presenta muchas fibras de colágeno, es el que forma la dermis, es la capa que está abajo de la epidermis y los tendones. Está el tejido elástico. Las fibras elásticas se disponen paralelamente entre otras, se encuentran en las paredes de las arterias y en los pulmones. Está el tejido reticular. Las fibras reticulares se entrelazan, se encuentran en los órganos hematopoyéticos, o sea, los productores de células sanguíneas como el hígado, vaso, ganglios linfáticos, etc. ¿Sí? Aquí hay una muestra de los tejidos, conectivo laxo y conectivo regular. Tienen fibras diferentes, una que otra diferente: fibra elástica, el conectivo laxo, fibra de colágeno. El conectivo denso regular también tiene fibras de colágeno, fibroblasto. La diferencia es la fibra elástica aquí en el tejido conectivo. Este tejido conectivo es capaz de resistir un estiramiento y volver a su posición original, ¿sí? Y aquí está el tejido de los tendones. El tejido de los tendones es muy resistente, es su cualidad del tejido de tendones. El tejido viene siendo sí, el de los tendones. Ahorita se me desapareció la otra imagen, pero este es para los tendones. A ver, por aquí debe estar el ejemplo. Cartílago para los tendones es el tejido conectivo
denso regular de los tendones. Hay tejido muscular que está formado por fibras, por células de fibras musculares. En el citoplasma de estas células se encuentran unas fibrillas proteicas llamadas miofibrillas, responsables de la contracción muscular. Otros tipos de tejido muscular sería el tejido de fibra estriada, el tejido de fibra lisa y el tejido cardíaco. ¿Sí? Aquí están unas muestras de cómo son estas células. La célula del músculo cardíaco es esta, la célula muscular esquelética es esta, y la célula muscular lisa, que viene siendo la del estómago. El tejido conjuntivo conectivo está formado por células que se encuentran en una sustancia intercelular que ellas mismas producen y está constituida por una matriz y por fibras. Entre sus componentes están los fibroblastos, que son células que producen fibras. ¿Sí? Ellos mismos producen sus fibras, y los componentes de la matriz están los macrófagos. ¿Sí? Las células macrófagos limpian el tejido consumiendo o destruyendo las partículas extrañas. Están los mastocitos, son las células que segregan. El tejido conjuntivo conectivo está formado por células que se encuentran en una sustancia intercelular formada por sus propias células, constituida de una matriz y por fibras. Estas células se llaman, el tejido conectivo contiene varios tipos de células, serían los fibroblastos. Estas células producen fibras y los componentes de la matriz, los fibroblastos. Los macrófagos limpian el tejido consumiendo o destruyendo partículas extrañas. Los mastocitos son células que segregan histamina y estas intervienen en el proceso inflamatorio. Los adipocitos son células que almacenan grasa que posteriormente se convierte en energía. Aparte, esa grasa sirve de protector térmico en el caso de los golpes en algunos órganos, como en los ojos. Los ojos están inmersos en una capa de grasa. ¿Sí? Los plasmocitos son células plasmáticas que segregan anticuerpos para el proceso inmunitario. El tejido conjuntivo conectivo está formado de colágeno, células elásticas y células reticulares. El colágeno, las células de colágeno están formadas por proteína muy resistentes a la tracción. Aguanta o resiste estiramientos y esfuerzos mecánicos. Las células elásticas, formadas por una proteína y elastina, las cuales tienen la propiedad de estirarse pero resistir una gran tensión. Y las células reticulares están formadas por colágeno y una glicoproteína para formar una red muy fina. Aquí se ve un tejido con este tipo de células, fibras de colágeno, fibra elástica y fibras reticulares. Falta la reticular. Sí, falta la reticular ahí. El tejido adiposo, como les había dicho, está formado por células llamadas adipocitos. Estas se cargan de grasa y su función es la de reserva de energía y la de protección térmica y mecánica de algunos órganos. La célula del sistema esquelético, no. Vamos a cambiar al tema ahora del sistema esquelético. El sistema esquelético es una estructura dinámica constituida por huesos. Cada hueso es un órgano. Es un órgano porque está formado de diversos tejidos: óseo, cartilaginoso, conectivo, denso, espinal, otros que generan sangre, adiposos y nerviosos.
como se observa en esta gráfica, hay venas entre los huesos, ¿sí? Hay microcirculación, células vivas, vasos sanguíneos, hueso esponjoso, hueso compacto. Entonces cada hueso se considera un órgano. Las funciones del sistema esquelético son de sostén, de protección. De sostén, ¿por qué? Porque sostiene la mayoría de los músculos. De hecho, si no tuviéramos esqueleto, pues no podríamos estar de pie. Todo en el cuerpo está entrelazado y necesita un órgano de otro, ¿sí? Entonces, el sistema esquelético sirve de sostén y de soporte de los tejidos blandos, como les decía, y es un punto de apoyo para la mayoría de los músculos esqueléticos. Es de protección. Los huesos protegen a los órganos internos, por ejemplo, la caja torácica, el cráneo protege el cerebro, el cerebro, el encéfalo, y como les comentaba, la caja torácica, el corazón y los pulmones. De movimientos, funcionan, tienen ese mecanismo, esa función, porque nos podemos mover gracias al conjunto de los huesos y los músculos, de homeostasis de minerales. ¿Por qué? Porque almacena en sus tejidos calcio, fósforo para dar resistencia a los huesos, y libera sangre para mantener un equilibrio en su concentración. También sirve de producción de células sanguíneas. Esto es en la médula ósea, ¿sí? Ósea roja, que está hecha de tejido conectivo especializado, porque ahí entran las neuronas, ¿sí? Por ahí pasan muchas terminales nerviosas, y se produce la hematopoiesis, para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas de almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla, que contiene adipocitos. La estructura de los huesos, generalmente la de un hueso largo, ¿sí? Está la epífisis, metáfisis, que es desde el borde de la epífisis hasta aquí, hasta donde empieza prácticamente el inicio de lo que es la terminación del hueso, para unirse con la epífisis. La epífisis es una rotulita, y la metáfisis es la que sostiene esa rotulita. De ahí sigue la diáfisis, que es la parte más larga del hueso, ¿sí? La diáfisis es un cuerpo, porción cilíndrica principal del hueso, ¿sí? Diáfisis, ¿sí? La epífisis son los extremos proximal y distal del hueso, ¿sí? En este caso se ve la parte superior, debe de haber una parte inferior, debe de haber una epífisis inferior en este caso, que no se alcanza ya a ver. Metáfisis. La metáfisis es un sitio de unión de la diáfisis con la epífisis. Aquí, ¿sí? Su espesor va disminuyendo con la edad. Hay cartílago articular. Es una capa delgada de cartílago hialino. Aquí está, cartílago en superficie articular, que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso, ¿sí? El periósteo es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea, que no tiene cartílago articular. Está la cavidad medular, que es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea. Esa es la cavidad medular. Y el endostio es la capa que recubre la cavidad medular. Endo es de dentro de, ¿sí? Endostio es una capa que está dentro, y es la que recubre la cavidad medular. Contiene células formadoras de hueso. La división del sistema esquelético. El esqueleto humano consta de 206 huesos. Se agrupan en esqueleto axial, formado por 80 huesos, que viene siendo la cabeza, cuello y tronco.
El esqueleto apendicular formado por 126 huesos de los miembros, incluidos la cintura escapular y la pélvica. La clasificación de los huesos: hay huesos largos, que son tubulares, hay huesos cortos. En este caso entra la A, tienen diáfisis, epífisis, y pues el ejemplo, el húmero del brazo, es uno de los huesos largos y tubulares. Huesos cortos, que son cuboides, de tejido esponjoso, salvo en su superficie. Por ejemplo, son los huesos del tarso y del carpio. Huesos planos, son delgados, compuestos por dos placas casi paralelas de tejido óseo compacto que envuelven a otra de hueso esponjoso. Brindan protección, por ejemplo, los huesos del cráneo, esternón y omóplatos. Hay huesos regulares que contienen forma compleja, por ejemplo, vértebras y algunos huesos de la cara. Los huesos sesamoideos, están en algunos tendones a los que protegen del uso y desgarro excesivos, por ejemplo, la rótula. Estos son unos ejemplos de los tipos de huesos, ¿sí? Un hueso corto, hueso plano y un hueso largo. Estos son unos ejemplos gráficos. ¿Hay diferencias entre el esqueleto masculino y femenino? De entrada, el esqueleto masculino es más pesado, ¿sí? Como dice ahí, la diferencia general es el tamaño y peso en el varón, es más grande y más pesado. Las diferencias específicas se refieren a la forma de los huesos pélvicos, ¿sí? Los huesos de la pelvis son la diferencia. Vamos a ver, aquí en esta gráfica se ve un hueso pélvico femenino y uno masculino, ¿sí? Está más abierto el femenino, ¿sí? Este es parte del esqueleto axial, que es cabeza, que contiene 28 huesos, ¿sí? Frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides. La cara tiene 14 huesos, 2 nasales, 2 maxilares superiores, dos malares o cigomáticos, un maxilar inferior, 2 unguis, 2 palatinos, 2 cornetes inferiores y el vómer que está aquí en medio. Los huesos del cuello es uno y es el hialoides. Este viene siendo el hialoides, ¿sí? Es el hueso del cuello, ¿sí? Sigue columna vertebral. Tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, sacro y coxis. El hueso hialoides. Los huesos de la cara es frontal, parietal, esfenoides, temporal, cornete superior, tabique nasal, apófisis de mastoides, aquí está, frontal, ya lo habíamos mencionado, los bordes superior e inferior de la órbita, hueso malar, maxilar superior, cornete inferior y maxilar inferior. Aquí se repiten, pero están la gráfica está de la parietal, temporal, de aquel lado están los mismos. Aquí se marcan nada más los orificios, por ejemplo, del conducto auditivo, ¿sí? Del conducto auditivo, es la diferencia, los orificios, conducto auditivo, externo, apófisis estiloides y condillo del maxilar, espina nasal anterior, el hueso propio de la nariz, etcétera. Está el maxilar superior, otra vez maxilar superior y maxilar inferior. Aquí es la parte interna, ¿sí? Se ve el parietal, los surcos arteriales,
estos los surcos arteriales, seno frontal, que eso contribuye mucho en la respiración, ¿sí? El hueso de la nariz, cornete, el vómer, seno esfenoidal, la silla turca, apófisis mastoides, ahí está. Esta es la parte inferior, estamos viendo el agujero occipital, el hueso occipital precisamente, el cóndido, el ala menor del esfenoides, arco cigomático, cornete, maxilar superior, apófisis estiloides y apófisis mastoides. Ahora vamos a seguir con el sistema locomotor o de los músculos, ¿sí? La musculatura esquelética es una vista anterior y vista posterior. Los músculos esqueléticos actúan sobre el esqueleto y ejecutan movimientos voluntarios de respuesta ante estímulos, además de ser responsables del mantenimiento de la postura, permiten el habla, la masticación, la deglución, la mímica y protegen las vísceras. Este es un ejemplo de un músculo, es una estructura, tiene un hueso, un tendón, el epimiso, que es una capa de tejido muy resistente que recubre al perimiso, el endomisio, que es una parte muy interna, y la fibra muscular, que todavía está más interna. La capa de tejido conectivo que la recubre, cada fibra es estriada. Hay varios tipos de músculos. Están los fusiformes, tienen forma de uso, terminan en unos tendones de color blanco. Si se ve aquí está la terminación, que ya están formando como tendones. Están los músculos planos, que tienen forma de abanico. Los orbiculares son de forma semicircular, se unen dejando entre sí una apertura elíptica. Y los esfínteres forman el anillo, cierran conductos y cierran conductos corporales. Los músculos de la cara, está el músculo frontal, el orbicular de los ojos, el nasal, bucinadores, el orbicular de los labios, el risorio, el digástrico, el trapecio, que duele mucho a veces cuando anda muy tenso, esternocleidomastoideo, y el escaleno, que está atrás del esternomastoideo, ¿sí? Atrás y abajo del trapecio. Esta es la vista anterior y posterior, ya la habíamos visto, pero aquí se ve el pectoral, la parte de enfrente, intercostales, oblicuo externo, oblicuo interno, parte posterior, trapecio, grandes dorsales y oblicuo abdominal. Son los músculos del brazo, de una extremidad superior, el deltoides, bíceps, braquial, pronador, palmares y músculos cortos, flexores, supinador y tríceps braquial. Según el tipo de músculo, es la función que realizan. Los flexores se extienden en dos partes del cuerpo unidas por una articulación. Los pronadores y supinadores están encargados de girar una extremidad en un sentido o en otro. Los abductores y aductores alejan o acercan las partes móviles hacia el eje corporal. Los elevadores y depresores sirven para levantar o bajar una zona del cuerpo. Los esfínteres y dilatadores cierran o abren un orificio corporal. Los músculos deben de tener una acción agónica y antagónica, o sea, uno que haga la fuerza y otro que ceda, ¿sí? En este caso, los bíceps está contraído y aquí se relaja cuando lo estira. En brazo flexionado se contrae el bíceps y se relaja. Tiene una función agónica y antagónica. El bíceps relajado, aquí se relaja, y bíceps contraído.
Ahora pasamos al tema de los huesos, ¿sí? Esta es una vista del esqueleto, vista anterior y vista posterior. Las funciones del esqueleto constituye un armazón interno que sostiene nuestro cuerpo, protege órganos internos, como lo habíamos comentado, posibilita el movimiento, es una reserva de calcio y de fósforo. En la médula ósea roja localizada dentro de los huesos se forman células sanguíneas muy importantes. Estos son algunos tipos de huesos. Está el hueso largo con su epífisis, diáfisis, ¿sí? Y pues, ahí están, por ejemplo, el fémur, cúbito y tibia, son unos ejemplos de huesos largos. Huesos planos, está el parietal, frontal y el omóplato. Huesos cortos, está el calcáneo, vértebra y rótula. La estructura de los huesos está formado por tejido esponjoso. Aquí está una gráfica, una ampliación. Tejido compacto, es una capa externa dura, compacta, situada en la periferia del hueso, prácticamente es lo que protege la parte interna. La médula ósea, tejido de naturaleza grasa y color amarillo. Los salientes, es un lugar de unión con otros huesos o con músculos. Médula ósea roja. El periostio, capa de tejido conjuntivo donde se insertan los tendones y ligamentos. Y las depresiones, el lugar de unión con otros huesos o con músculos, igual que aquel. Los huesos de la cabeza, otra vez, ya los habíamos checado. Frontal, parietal, de los lados, esfenoides, nasal, el pómulo, maxilar superior y mandíbula, occipital y hueso lagrimal y el vómer, coronete inferior, huesos del tronco, de columna vertebral, cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxales. De las costillas es esternón, verdaderas o externales, falsas y flotantes. Estas no tienen un punto de unión, por eso se llaman flotantes. Están los huesos, por ejemplo, del hombro y de la mano, es el húmero, radio y cúbito, ¿sí? De la mano. 8 carpohuesos, falanges, falangetas, falanginas, falange y metacarpo, que son 5 huesos. De las extremidades inferiores, la tibia, peroné, coxal, lión, isquión, fémur, falanges, tercera falange, segunda falange, primera falange, 5 huesos metatarsos y 7 tarsos. Las articulaciones, hay varios tipos de articulaciones. Hay inmóviles o sin artrosis, hay semimóviles o anfitriosis, hay móviles o de artrosis. En este caso está la rótula con el fémur, los móviles o deslizantes de la mano y los del pie tipo bisagra. Los de la cabeza son huesos que ya están soldados, ¿sí? Y los semimóviles, los de la vértebra, columna vertebral. La estructura de una articulación en el cuerpo, ¿sí? Está el menisco, la tibia, los ligamentos, rótula, bolsa sinovial, esto viene siendo la rodilla, cartílagos, los gemelos músculos, los bíceps y el fémur, cabeza del fémur inferior. Ahora pasamos al sistema digestivo, que es un conjunto de órganos encargados de la digestión y la absorción de los nutrientes vitales para el organismo. Sus componentes son desde la boca, faringe, estómago, esófago, intestino delgado, intestino grueso y algunas glándulas anexas como es el hígado, páncreas y glándulas salivales. Aquí está una gráfica del sistema digestivo, ¿sí? Desde la boca hasta
ahora sí que hasta el recto, es el sistema digestivo. El proceso digestivo comienza desde la ingestión, masticación, deglución, digestión, absorción y defecación. Ingestión es el proceso que consiste en llevarse los alimentos a la boca. La masticación, pues ya sabemos, es el proceso de triturar o moler los alimentos, en este caso con los dientes, las muelas. El proceso de deglución, mediante el cual los alimentos van desde la boca al estómago. La digestión, ahí es donde empieza un verdadero proceso, el proceso de degradación de los alimentos, en moléculas más pequeñas por acción enzimática. Existen componentes que pueden absorberse sin digestión química, entre ellas los aminoácidos, el colesterol, glucosa, vitaminas, minerales y agua. Está la fase de absorción, fase mediante el cual las sustancias ingeridas entran en las células epiteliales, siendo el destino final, sangre o linfa. Y la defecación, las sustancias no digeribles son eliminadas formando materia fecal. Esta es un corte de una célula intestinal, ¿sí? Tiene sus vellosidades o la flora intestinal que le llamamos comúnmente, lámina epitelial, glándulas intestinales, capa submucosa, capa subserosa, muy abajo, capa de fibras musculares y capa muscular de la mucosa. Histológicamente el tubo digestivo presenta 4 capas o túnicas concéntricas que de dentro hacia afuera son las siguientes: mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. Como decíamos, el proceso comienza desde que nos introducimos los alimentos a la boca. Entonces empieza con la masticación, ¿sí? Las regiones de la boca son el vestíbulo o espacio comprendido entre los labios y los dientes, y la cavidad oral entre los dientes y el istmo de las fauces. Está la lengua, que es muy importante, es un órgano músculo membranoso, presenta 3 porciones: raíz, base, cuerpo y punta, formada por 17 músculos, papilas gustativas. Su función es articulación de la palabra, masticación y deglución. Están los dientes, sin los dientes no podemos hacer nada. Son órganos blanquecinos, duros, lisos, implantados en los alvéolos dentarios. Están los incisivos, caninos, premolares, premolares caninos e incisivos de la parte inferior, ¿sí? Hay porciones, está la corona, las porciones del diente, está la corona, es una porción visible, cuello, límite entre la corona y la raíz, Aquí está otra gráfica de un diente, ¿sí? Aquí está la dentina, cavidad central o pulpa, encía, hendidura gingival, cemento, membrana periodontal, orificio de la raíz, esta parte, corona dental, cuello del diente, que abarca encía y la hendidura gingival, y la raíz del diente, que ya entran ahí el cemento, las membranas y el orificio de la raíz. Nos vamos al esófago, que es un órgano o músculo membranoso que comunica la faringe con el estómago. Tiene una longitud de 25 centímetros aproximadamente. Presenta 4 porciones: cervical, torácica, diafragmática y abdominal. ¿Sí? Su mecanismo es transportar el bolo alimenticio hacia el estómago, evitar la regurgitación involuntaria del contenido gástrico. Este es un esquema del estómago, ¿sí? Donde encontramos el esófago, el cardias, que son de las partes más importantes, el píloro, el cuerpo del estómago, tuberosidad mayor gástrica, la mucosa, capa muscular, pliegues de la mucosa gástrica y porción pilórica o canal pilórico. Es un corte del intestino delgado, ¿sí? La porción más larga que se extiende desde el estómago hacia el intestino grueso. Su longitud es aproximadamente de 6 a 8 metros. Es el lugar donde se realiza
la verdadera digestión. Es el lugar de mayor absorción y de modificaciones epiteliales. Tiene vellosidades intestinales, microvellosidades y válvulas de Kerkin, vellosidades intestinales, arteriolas, capilar linfático y vénula. Esas son sus partes de las vellosidades intestinales. El intestino grueso es el segmento del tubo digestivo comprendido entre el intestino delgado y el orificio anal, ¿sí? Se conecta con el intestino delgado y llega hasta el ano. Su longitud varía entre 1.5 y 2 metros. Es fácil diferenciarlo por su gran volumen, sus abolladuras o astras, por sus cintillas longitudinales y por sus apéndices epiploicos. Sus porciones son el ciego, que es la porción inicial más dilatada del intestino, mide de 6 a 7 centímetros. De 6 a 7 centímetros, aquí está, el ciego. De se origina una prolongación llamada apéndice secal y el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides y recto, ¿sí? Es ascendente, descendente, transverso y el sigmoides, que ya está cerca del recto. Otra parte que mencionaban para la digestión del sistema digestivo es el hígado. Es una de las glándulas anexas. Es la más voluminosa víscera del adulto. Pesa de 1,4 kg a 1,5 kg cadavérico. En una persona viva anda sobre... No, pesa más debido a que circulan de 600 a 800 mililitros de sangre. Su peso fisiológico es de 2 kilos 200 gramos o 2 kilos 400, de color rojo pardo y se considera friable y maleable. Su unidad funcional es el lobulillo hepático. Está la vesícula biliar, también es importante para la digestión. ¿Por qué? Porque es un receptáculo membranoso que almacena y concentra la bilis. La bilis es un líquido de color amarillo pardo con débil reacción alcalina, de sabor amargo, compuesta a base de agua, sales biliares, pigmentos de bilirrubina provenientes de la destrucción de los glóbulos rojos y el colesterol, etc. Sus funciones son: amortigua la acidez del quimo, impide la putrefacción, emulsiona las grasas y limpia el intestino. Otra de las glándulas importantes es el páncreas. Como lo mencionaba, desde el momento que vimos los tejidos, que tiene células endócrinas y exócrinas, es un órgano glandular largo y blando situado detrás del estómago. Está compuesto por numerosos lobulillos. Se encarga de segregar enzimas digestivas que vacían el duodeno y otros encargados de elaborar la insulina para liberar sangre, para liberarla en la sangre, más bien dicho. Están las glándulas salivales y se dividen en glándulas parótidas, glándulas submaxilares y glándulas sublinguales. Ahora vamos a pasar al sistema genitourinario. El sistema genitourinario, en una palabra, se refiere a los órganos urinarios y genitales, tanto masculinos como femeninos, que en este caso los órganos urinarios son muy parecidos entre hombre y mujer. La diferencia es en los genitales. La urología es la rama de la medicina que se ocupa del tracto urinario en ambos sexos y del tracto genital o del aparato reproductor masculino o femenino. Esta es una gráfica, ¿sí? El aparato genitourinario es la unidad anatómica que está formada por un sistema urinario que es común en ambos sexos, como les decía, más el genital, son los más parecidos. Estos sistemas tienen diferentes funciones, sin embargo, anatómicamente sus relaciones son muy estrechas. Frecuentemente se consideran juntos debido a que tienen un origen embriológico común, que es el mesodermo intermedio. Esta es una gráfica de un sistema urinario, desde la glándula suprarrenal, pedículo vascular, arteria espermática, este es en el caso de un hombre, vena espermática u ovárica, el trigono,
cuerpo cavernoso, este es en el caso de la mujer, no, es de un hombre, y testículo, está la uretra, sí, exactamente, es de un hombre, ahí está la uretra. Cada riñón contiene miles de nefronas, que son terminaciones sanguíneas encargadas de filtrar la sangre y producir la orina, ¿sí? Este es un corte de una nefrona, así es una nefrona, tiene un túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, el túbulo colector, el conducto de Bellin y el asa de Henle, que es la parte inferior de los dos túbulos, y ahí se unen. Están los uréteres. Los uréteres son conductos de 25 30, de más o menos 25 a 30 centímetros de largo, salen de cada riñón y sirven para transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga, ¿sí? Aquí está la vejiga urinaria, que es un órgano hueco, de forma ovoide, puede cambiar de acuerdo a la cantidad de orina que tenga. Su función es la de ser un depósito, está situada en la pelvis menor, en los hombres se encuentra por delante del recto y en la mujer por delante de la vagina. Aquí está otra vez la uretra. Era la vejiga, la uretra. La uretra es la porción terminal del aparato excretor, ¿sí? Va de la vejiga al exterior del cuerpo. En mujeres está por detrás de la sínfisis púbica y tiene una longitud de 4 centímetros. El orificio uretral está entre el clítoris y el orificio vaginal. En los hombres mide de 15 a 20 centímetros y pasa a través de la glándula prostática y el pene. Sí, pasa a través de la glándula de la próstata. De ahí vamos a pasar al sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto desde las fosas nasales hasta los músculos, hasta los pulmones. Para llevar a cabo la respiración, es todo un proceso. Deben intervenir varios órganos interconectados entre sí y juntos lograr que los pulmones reciban y expulsen el aire que tomamos del medio ambiente, como son los senos paranasales, nasofaringe, orofaringe, larinofaringe, epiglotis, laringe y tráquea. En los pulmones, los glóbulos rojos descargan su dióxido de carbono en el aire y de él toman una nueva carga de oxígeno, proceso que se denomina hematosis. El sistema respiratorio está formado por vías respiratorias, y son las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, árbol braquial, que conducen y calientan, humidifican y filtran el aire respirado de partículas de polvo y gases irritantes antes de su llegada a los pulmones, ¿sí? Los primeros, las vías altas son las que calientan, como es la nariz y la tráquea y la faringe. Se encargan de calentar el aire para que no llegue tan frío. Esta es una porción respiratoria de los pulmones formada por los bronquiolos respiratorios, los alvéolos pulmonares y tejido elástico. Todas las vías respiratorias de las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales se mantienen húmedas gracias a la presencia de una capa de epitelio que produce una sustancia llamada moco. El moco humedece el aire e impide que las delicadas paredes alveolares se sequen, a la vez que atrapa las partículas de polvo y sustancias extrañas y posteriormente salen, las va expulsando. ¿Por qué? Porque tiene una capa de células ciliadas llamadas cilios, que son especies de pelitos en la superficie de la célula que tienen movimiento ondulatorio. Estos movimientos hacen que el moco fluya hacia afuera lentamente hacia la laringe y sale en forma de flema. Luego el moco y las partículas llevan atrapadas o deglutidas o expulsadas hacia el exterior por medio de la tos. La nariz son las fosas nasales, calientan y humidifican el aire y filtran partículas. Estas son ramificaciones
de los bronquios y los bronquiolos, así son, los bronquios y los bronquiolos. Aquí está un bronquiolo terciario, el conducto alveolar, los alveolos y saco alveolar. ¿Sí? Saco alveolar incluye todos los alveolos, los junta. En los alveolos se realiza el intercambio gaseoso. Los mamíferos, de hecho, de contar con pulmones con alveolos, por el hecho de contar con pulmones con alveolos pulmonales, los provee de un 50% más de oxígeno que cualquier otro sistema. El aparato respiratorio tiene estas funciones: permite la entrada de oxígeno al cuerpo y la salida de dióxido de carbono a través de las vías respiratorias, conduce el aire hacia los pulmones, hay un intercambio gaseoso por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Estos son los movimientos para respirar: inspiración y expiración. Inspiración cuando metemos el aire, expiración cuando lo expulsamos. Ahora vamos a pasar al tema del corazón. El corazón es un órgano hueco que cuando se relaja en un movimiento llamado diástole atrae hacia sí la sangre que circula en las venas. Pero cuando contrae en un movimiento llamado sístole, expulsa la sangre hacia las arterias, aorta y tronco pulmonar. Las características comunes de las cavidades derechas e izquierdas, que se llaman aurículas y ventrículos, son delgadas, cuya musculatura no aparece en forma de relieve dentro de sus paredes. Los ventrículos son cavidades extremadamente irregulares, erizadas de saliente y de relieves musculares. Las características: aurícula derecha recibe el drenaje de las venas cava superior e inferior. Tiene una orejuela de base ancha y de forma triangular. La aurícula izquierda recibe el drenaje de las 4 venas pulmonares, 2 izquierdas, 2 derechas, 2 superiores, 2 inferiores. Tiene una orejuela digitiforme, no tiene una forma muy definida. El pericardio es una fibra serosa que cubre todo el corazón. Cubre todo el corazón y parte de las raíces arteriales venosas, formado por 2 partes. Pericardio fibroso es un saco que forma en forma de cono o pirámide hueca. En su capa externa está tapizado por formaciones adiposas. Volvemos a lo mismo, son células de grasa que protegen al corazón de altas temperaturas, de golpes. En la cara interior o funda tapizada por la hoja parietal del pericardio seroso. La cavidad pericárdica es el seno transverso del pericardio. Se puede describir el orificio izquierdo. El seno transverso, propiamente dicho, posee una pared posterior-anterior, posterior-superior, una pared anterior, una pared superior, una pared derecha y un orificio derecho. Para la exploración, pues, se utiliza un estetoscopio y otros aparatos más sofisticados. La estructura de la aorta es una arteria de paredes gruesas, resistentes, a veces fragilizadas por ateromas, susceptible a romperse debido a traumatismos muy violentos. De acuerdo con el trayecto, se describe en 3 segmentos: aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. Esta es la aorta torácica. Están sus subdivisiones: arteria subclavia, arteria carótida común, arteria subclavia derecha, arco aórtico, aorta descendente. Esas son sus subdivisiones. Las venas de la cabeza y el cuello son la yugular interna, yugular externa, yugular anterior, venas tiroideas anteriores, vena vertebral, vena yugular posterior. Y de ahí pasamos al sistema linfático. El sistema linfático está constituido por órganos linfáticos primarios y secundarios, por vasos linfáticos y por ganglios linfáticos encargados de recoger
y aportar al sistema venoso dos importantes líquidos del organismo, la linfa y el quilo. Esta es una gráfica, aquí están los ganglios. La linfa que circula por los vasos linfáticos es análoga en su constitución a la sangre, pero carece de glóbulos rojos. El quilo es un líquido de color blanco lechoso que circula por los linfáticos intestinales durante la digestión y lleva en su suspensión numerosas gotitas de grasa. Es la linfa del intestino delgado. Es una parte importante del sistema inmunitario, el sistema linfático. Absorbe las grasas del intestino, recupera sustancias que escapan de la sangre. Los vasos linfáticos existen en todos los tejidos irrigados por vasos sanguíneos, excepto en la placenta y el sistema nervioso central. Los ganglios linfáticos son masas de tejido linfático de linfocitos y células acompañantes de volumen variable que reciben los vasos linfáticos aferentes y están drenadas por uno o varios vasos linfáticos eferentes. Son redondeados y ovoides. Aquí se ven los vasos linfáticos, son redondeados y ovoides. Hay varios tipos de ganglios. Hay ganglios profundos, infrayoideos, son ganglios viscerales situados debajo de la hialoides. Ganglios prelaringeos situados delante de la laringe. Ganglios tiroides situados delante de la glándula tiroides. Ganglios pretraqueales situados delante de la tráquea. Ganglios paratraqueales situados a los lados de la tráquea y ganglios retrofaringios. ¿Sí? Esos ganglios generalmente se inflaman cuando hay una infección. ¿Sí? Vamos a pasar al tema de la órbita. Primero que nada, pues vamos a ver que la órbita pues está en la cabeza. ¿Sí? Pues obviamente la protege nuestro cráneo. ¿Sí? La órbita es una cavidad que aloja el globo ocular junto con sus estructuras vasculares, neurológicas y lacrimales. Las cavidades orbitarias están situadas en forma simétrica a cada lado de las fosas nasales. Cada una de ellas tiene una forma de pirámide cuadrangular de base anterior en la que se presenta un vértice situado al fondo o posteriormente que se abre a la cavidad craneal por varias fisuras. Podemos diferenciar una base, un vértice, cuatro caras, suelo, pared medial, pared lateral y techo, siendo cada una de estas caras de forma triangular. En cuanto a las paredes, están formadas por la disposición de 7 huesos del cráneo: esfenoides, frontal, cigomático, maxilar, lacrimal, etmoides y palatino. Esta viene siendo una cavidad orbitaria. La órbita es la cavidad que aloja el globo ocular junto con sus estructuras neurológicas y lacrimales. Ya lo habíamos comentado. Están en forma simétrica. Cada una de ellas tiene una forma de pirámide cuadrangular de base anterior, o sea, la base para este lado, ¿sí? Va de afuera hacia adentro la pirámide. Se presenta un vértice situado posteriormente que se abre a la cavidad craneal por varios orificios o fisuras. De hecho, por ahí pasa el nervio. El primer hueso que encontramos es el hueso frontal, ¿sí? El segundo hueso es el hueso malar. El tercer hueso es el hueso maxilar. Otro hueso que encontramos es el unguis. Enseguida sigue el etmoides, el esfenoides, ala menor, ala mayor del esfenoides, el unguis, que es una partícula muy pequeña, aquí apenas se notó que apareció, ese es el unguis, y todos ellos forman la cavidad orbitaria, ¿sí? Frontal, esfenoides, lagrimal, etmoides, palatino, cigomático, maxilar y el unguis.
Estos son los huesos y estructuras anatómicas de la cavidad ocular, ¿sí? Está el foramen supraorbital, foramen óptico, hueso nasal, hueso lacrimal, en fin, el ala menor del esfenoide. Ahí vienen las cavidades y los huesos. Esta es una vista interna donde encontramos el ala menor, el ala esfenoidal, el agujero óptico por donde entra el nervio óptico. Este es el agujero óptico. Ala esfenomaxilar, que es esta, es la base del ojo. El agujero infraorbitario, conducto malar, temporomalar, maxilar superior, y la escotadura supraorbitaria. Entonces vamos a checar el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central consiste en los pares craneales, que es el nervio olfatorio, nervio óptico, que prácticamente pues, son los que nos interesan a nosotros, son los nervios de la visión. Aquí está el quiasma, un nervio, otro nervio. Nervio oculomotor troqueal, abductor, oculomotor externo, nervio del trigémino, nervio facial, nervio hipogloso, nervio accesorio espinal, nervio vago, nervio glosofaringio. Quizá son estas terminaciones como amarillitas. Estas son los nervios, son las salidas de los nervios. Nervio glosofaringio y nervio acústico o vestibular es apenas si se notan. Los nervios se dividen en dos: nervios craneales y espinales. Los nervios poseen un origen aparente, según su origen. Unos tienen su origen central en la sustancia gris y otros son periféricos, como los ganglios para los nervios centrípedos. Los nervios del sistema autónomo. El sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo o vegetativo, también llamado neurovegetativo o involuntario, porque regula y coordina las funciones que son involuntarias e inconscientes y automáticas, ¿sí? Aquí está una gráfica que regula, por ejemplo, la contracción del resto, relaja la vejiga, segrega adrenalina, norepinefrina por el riñón, estimula la liberación de glucosa del páncreas, inhibe la actividad digestiva del estómago, acelera el impulso cardíaco, relaja bronquios, inhibe la salivación, dilata pupila, ¿sí? Bajo el sistema simpático. Bajo el sistema parasimpático estimula la salivación. Los nervios del sistema autónomo son llamados también sistema autónomo o neurovegetativo, porque coordinan las funciones involuntarias, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Uno de los nervios más largos sería el nervio ciático, ¿sí? Los nervios tienen el aspecto. El nervio más grueso del organismo es el nervio ciático, situado en el miembro inferior o en la pierna, en el pie. Los nervios tienen aspecto de cordones blancos, cilíndricos y aplastados. Su diámetro disminuye a lo largo del trayecto o a medida que se originan ramas colaterales, ¿sí? El trayecto. En su trayecto los nervios originan ramas colaterales en general. Estas se separan del nervio formando un ángulo agudo, pero también existen ramas recurrentes que separan describiendo una curva irregular. Las ramas terminales pueden disponer de un ramillete de pequeños nervios más o menos numerosos y más o menos separados en abanico de escalera. Algunos nervios tienen un trayecto interrumpido por una dilatación de dimensión variable. Esto es un ganglio nervioso. Estos ganglios son centros nerviosos constituidos por cuerpos neuronales en los cuales las fibras del nervio efectúan en ocasiones una sinapsis con los ganglios. Se encuentran en todos los nervios espinales, en el ganglio espinal y en varios nervios craneales.
En el caso del sistema nervioso autónomo, constituyen una parte esencial los ganglios. En su trayecto, los nervios se dirigen hacia los órganos que inervan, siguiendo diversas direcciones y adoptan, en principio, el trayecto más corto para llegar a ellos. Pero se observan, además, trayectos helicoidales, rectilíneos y curvos. Helicoidales, por ejemplo, el del brazo, rectilíneos el del cuello y curvos el laringeo recurrente. Y aquí los tenemos en la gráfica, ¿sí? El nervio radial del brazo es es un helicoidal, aquí da la vuelta. Rectilíneos, estos son los rectilíneos, están muy rectos, muy derechos. Y los curvos, que son del nervio laringeo recurrente. Muchas gracias por su atención.